Paparazzi Pregunta hoy con Eduardo Ortega Barría, secretario de la CENACID. Bienvenido, doctor. Quiero preguntarle acerca de las edades de hospitalizados, fallecidos y en UCI en relación con si han sido vacunados completa, parcialmente o no han sido vacunados. Gracias, Flor. Creo que es una información que la comunidad quiere escuchar para que le reafirme esa confianza que deberían de tener en la vacunación. Y lo que hemos estado observando en las últimas semanas es que las personas que se están hospitalizando son de 20 a 40 años de edad y de 40 a 59 de años de edad. Ahí es donde está el gran porcentaje de población y no nos sorprende porque es esa población, uno, que no hemos vacunado, dos, es la población que se activa económicamente y que se transporta la gran mayoría en transporte público y que se está exponiendo, y un pequeño porcentaje, Flor, de personas que no siguen las recomendaciones, diría yo, del distanciamiento social y del uso de la mascarilla. Así que la gran mayoría es 20 a 40, seguido de las personas de 40 a 59. Cuando vemos las personas vacunadas o no vacunadas, hemos visto y hemos separado, junto con la AIG y el Departamento de Epidemiología, la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca. Y si hablamos en general de la población general del país, no solo los que se están hospitalizando, podemos ver que lo que conocemos como positivos después de la vacunación para ambas vacunas es 0.3%. Doctor, entonces, como bien dice, los jóvenes son los que se están enfermando más. Los vacunados, hospitalizados son cada vez menos. Ante ese aumento de casos en jóvenes, ¿no deberíamos empezar a vacunar ya a los jóvenes? Tu pregunta es muy buena y yo estoy totalmente de acuerdo que nosotros deberíamos de bajar la edad y comenzar a vacunar quizás desde los 16 años de edad, no solo en los corregimientos en donde estamos haciendo barridos. Y es importante, yo creo, Flor, que la logística y la parte operativa es tan importante como lo que comunicas. Y en este caso, por ejemplo, nosotros en el mes de julio vamos a estar en 200 corregimientos haciendo barridos. Y eso es importante. A finales del mes de julio, Flor, nosotros vamos a vacunar toda la provincia de Los Santos y toda la provincia de Herrera y toda la provincia de Darién, desde los 16 años de edad hacia arriba. O sea que nosotros vamos a tener 3 de 10 provincias vacunadas de los 16 años de edad al final de julio. Y eso creo que tenemos que comunicarlo de una manera más efectiva. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que si tuviéramos las dosis, y creo que aquí no producimos vacunas, dependemos del productor. Pensábamos que íbamos a tener muchas más dosis desde la primera semana de julio. No es el caso, se nos van a atrasar y vamos a tener las dosis que esperábamos, el 1.000.000 de dosis que esperábamos que íbamos a distribuir desde la primera semana, segunda semana, tercera y cuarta semana. En realidad nos van a comenzar a llegar en número masivo desde la tercera semana de julio. Es ahí donde vamos a tener la mayor cantidad posible. ¿De qué Pero va a es que suceder en la todavía, primera doctor, semana? hay un montón de dosis de AstraZeneca. Entonces, ¿por qué la gente, Total. por qué no bajan la edad si ya las hay? Sí, a ver, eso es muy importante y creo que es muy importante por varios factores. La vacuna de AstraZeneca está disponible en todas las provincias, en 34 sitios de vacunación desde los 30 años de edad hacia arriba, tengas o no tengas una enfermedad crónica, que eso es importante. Te puedes vacunar con la vacuna de AstraZeneca y no hay ningún inconveniente si tienes diabetes, hipertensión o tienes una enfermedad autoinmune. Te puedes vacunar con la vacuna de AstraZeneca ya en este momento en el país. Esa es una pieza de información importante. La otra, Flor, también es, si tú vives en San Francisco, o vives en Juan Díaz, o vives en Don Bosco, que son los lugares donde vamos a vacunar por circuito Sí. a personas mayores de 40 años de edad, aunque tengas una enfermedad crónica, ya te puedes vacunar en esos circuitos porque tú eres un residente de ese circuito y lo único que te estamos pidiendo es que seas mayor de 40 años de edad. Así que no tienes que ir a un lugar de vacunación de la persona crónica. Lo que queríamos hacer es darles un tratamiento especial en ese lugar. Yo creo que un día es muy poco, Flor. Estoy totalmente de acuerdo con las personas que dicen por qué jueves solamente. Yo creo que tenemos que incrementar el número de sitios y el número de días en que estamos vacunando a las personas crónicas, pero tienen que saber que hoy en día, si eres mayor de 40 años de edad y eres crónico o no, puedes ir a Juan Díaz. Podías haber ido a Juan Díaz esta semana, San Francisco esta semana, la próxima semana Juan Díaz y la semana de más adelante Don Bosco. Pero, y eso,
a eso iba también. El miércoles finalmente empezaron a vacunar a los pacientes crónicos, después de que tuvieron que hasta protestar en la calle para que los incluyeran en el plan de vacunación, cuando estaban vacunando hasta en la asamblea a personas que no estaban en edad de riesgo. ¿Usted estuvo de acuerdo en que demorara tanto ese inicio de vacunación en personas con enfermedades crónicas? A ver, yo creo que la limitante es el número de dosis. Cuando uno comienza a tomar las decisiones y hacer recomendaciones, yo creo que el crónico, a ver, nosotros diseñamos una estrategia donde lo primero era proteger el sistema de salud. Lo segundo era proteger a las personas más vulnerables. ¿Quiénes son las personas más vulnerables? El mayor de 60 años de edad, donde tenemos el 70% de la mortalidad, y las personas con enfermedades crónicas. Bueno, pero usted ¿Sí? supo, Entonces, usted sabe que colaron gente en el camino. O sea, lo de los docentes, por ejemplo, usted no estaba ni siquiera enterado de eso, entiendo, y también le cayó como sorpresa. Entonces, a ver, en los docentes yo estuve de acuerdo, Flor, ¿y por qué estuve de acuerdo? Yo creo que con los docentes había una ganancia secundaria, y esa fue siempre mi posición. Que los docentes no quieran abrir porque quieren vacunarse con una vacuna específica o quiere que se vacune todo el mundo para abrir, ahí yo no estoy de acuerdo. Sí, porque yo creo que nosotros perfectamente podemos abrir asimétricamente o podíamos haber abierto antes de estar en la tercera ola en muchos otros lugares. ¿Por qué yo estaba de acuerdo con vacunar a los docentes? Porque teníamos la ganancia secundaria de que al traer los niños a la escuela tú tenías un mejor tema relacionado con la salud mental, toda la parte cognitiva, toda la parte de alimentación que esos niños tienen, toda la parte de salud que esos niños ganan, la activación económica que tú puedes tener abriendo las escuelas, que las mujeres, que son la mayoría de las personas en las familias que tienen que ver con este tema, que podían reinsertarse en sus responsabilidades laborales fuera del hogar, porque pero tienen usted, doble trabajo en el hogar y fuera del perfecto, hogar. pero me habla de falta de dosis y por eso se demoraron con los enfermos crónicos, pero aquí había dosis. Hubo dosis Ya, para vacunar, en las entidades del gobierno que no atienden público, simplemente por ser gobierno. Entonces, si había dosis para ellos, ¿por qué no había para los enfermos crónicos? sí, a ver, creo que ha habido variaciones en la estrategia inicial que se decidió utilizar. Por ejemplo, nuevamente tú mencionas a los maestros, es cierto, en algún momento se vacunaron algunas personas también relacionadas con el aeropuerto, con migración o con el canal. No, eso no es Esto es, cuestionable. Yo creo que lo que es cuestionable es vacunar gente que no atiende público. En migración, por ejemplo, no solamente se vacunó a los del aeropuerto, se vacunó a los que están en oficinas. Ministerios, varios ministerios igual. Entonces, yo yo no... estoy de acuerdo, ¿Usted yo cree estoy de que... acuerdo contigo. Yo Y estoy, no, yo estoy de usted acuerdo podría decir contigo. que se ha manejado totalmente técnico el sistema de vacunación o que lo han contaminado No. con política. No te puedo decir que se ha contaminado con política. Y lo que te puedo decir es que ha habido variaciones que no estaban planeadas, algunas de las cuales yo creo que no debieron de haberse realizado, porque creo que debimos haber mantenido la priorización en algunos de los grupos que debimos haber vacunado principalmente. Sí, yo creo que ha habido desviaciones que probablemente no se debieron haber hecho, no se debieron de haber tomado esas decisiones. Pero en la gran mayoría, Flor, yo creo que se han tomado decisiones correctas, intentando avanzar esa vacunación de diferentes poblaciones. Pero estoy de acuerdo contigo que en algunas de las decisiones no fueron totalmente técnicas. Vamos a un cambio, doctor, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Eduardo Ortega Barría. Vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el secretario general de la CENACIT, Eduardo Ortega Barría. Doctor, ¿hay alguna variante en este momento que por encima de la vacuna no brinde protección para agravar o hospitalizar al paciente? No en Panamá. En Panamá tenemos la variante alfa y la variante gamma, tenemos la variante panameña A2.5 para esas variantes, las vacunas que tenemos en Panamá, ambas protegen con un nivel muy alto para la enfermedad severa sobre todo. Sin embargo, tenemos la variante Delta, que es la variante que originalmente nace de la India, que se conoce como la doble mutante, y se conoce como la doble mutante porque tiene la habilidad para transmitirse más eficientemente y la habilidad para evadir de alguna manera la respuesta de las vacunas. En Panamá se detectó en 5 casos que fueron detectados en el aeropuerto. Esas personas se aislaron y no ha habido transmisión comunitaria en Panamá.
¿Qué problema tenemos con esa mutante? Esa mutante es 50% más capaz de transmitirse que la alfa, que era 50% más capaz de transmitirse que la original, y eso te dice que es 100% más hábil en transmitirse de una persona a otra persona. Esa mutante se encuentra en más de 80 países, va a llegar a Panamá, ya se está transmitiendo en algunos países de América Latina, y el problema con esa mutante, Flor, es que ahí necesitamos 2 dosis de la vacuna para evitar las formas graves de la enfermedad, con AstraZeneca y con Pfizer. Eso es importante porque tenemos a veces esa discriminación de que tenemos una vacuna mejor que otra vacuna. Y a Cuando eso, esas, a eso justamente sí, iba, doctora, a eso justamente iba. Si hay cifras tabuladas en Panamá de efectos adversos reportados entre los que han recibido Pfizer y los que han recibido AstraZeneca. Y esto porque hay mucha gente que prefiere esperar a Pfizer cuando le toque que ponerse la AstraZeneca hoy. el sistema de vigilancia epidemiológico de seguridad de Panamá ha estado dándole seguimiento a los efectos secundarios. Yo te soy sincero, cuando revisamos la literatura científica original de los estudios de eficacia, uno encontraba que la vacuna de AstraZeneca era más reactogénica que la vacuna de Pfizer. ¿A qué me refiero con reactogenicidad? Que producía síntomas locales en mayor número y síntomas sistémicos en mayor número en la literatura científica. Así que yo estaba preparado que cuando la vacuna llegara a Panamá Así iba a íbamos actuar. a tener más efectos secundarios con AstraZeneca, y fue todo lo contrario. Resulta que cuando vacunamos con Pfizer, inicialmente vacunamos al sistema de salud, y creo que ahí tenías a personas entrenadas para identificar que estaban teniendo síntomas, y ahí tuvimos un porcentaje de efectos secundarios más alto que con AstraZeneca, donde comenzamos a vacunar personas de la sociedad, de diferentes grupos de edad, y ahí tuvimos menos efectos secundarios que con AstraZeneca. Entonces, en Panamá no hemos encontrado una frecuencia de efectos secundarios más altos con AstraZeneca que con Pfizer, sino todo lo contrario, más efectos secundarios con Pfizer que con AstraZeneca, leves y moderados. Hemos tenido personas que han tenido reacciones alérgicas moderadas, que han tenido que ir al cuarto de urgencia, que han tenido que ser tratadas para esa alergia, que se han recuperado de esa reacción alérgica, pero no tenemos efectos secundarios diferentes entre Pfizer y AstraZeneca, Flor. Son los mismos efectos secundarios. Y regresando a la Delta, para los casos graves con 2 dosis de la vacuna, la efectividad de ambas vacunas está por arriba del 90%. Ahí lo que tendríamos que hacer en su momento, Flor, es reducir el intervalo de aplicación de la vacuna de AstraZeneca, porque nosotros decidimos expandirlo a 12 semanas, cuando originalmente habíamos decidido usar 4 semanas, pero si la Delta se detecta en el país, vamos a tener que reducir ese intervalo de administración de la vacuna a 4 o 6 semanas para poder acelerar la segunda dosis de administración de la vacuna. Doctor, ¿cómo es eso de que se va a necesitar una tercera dosis para la vacuna de Pfizer, según comentó el jueves el CEO de Pfizer? A ver, yo creo que esa es una estrategia de la compañía posicionándose en caso de que sea necesaria. La información que tenemos científicamente el día de hoy es que 2 dosis de la vacuna protegen contra todas las variantes circulantes, producen una respuesta inmune de anticuerpos muy alta, producen una respuesta inmune celular muy alta, en particular unas células que se conocen como células de memoria, que se quedan en el cuerpo de las personas, particularmente en la médula ósea, que es la que está dentro de nuestros huesos, y que esas células van a durar durante muchos años protegiéndonos a nosotros. Lo que sabemos, Flor, el día de hoy es que no vas a necesitar a corto plazo, muy probablemente en 1 o 2 años, una tercera dosis, a menos que tengas una variante que evada completamente la respuesta inmune. Lo que tú dices es correcto, Pfizer lo ha anunciado, se está preparando, sin embargo, el Centro de Control de Enfermedades y los expertos salieron rápidamente la semana pasada, el jueves, a informar que no se requería una tercera dosis de la vacuna. No es correcto, no necesitamos una tercera dosis de la vacuna. El día de hoy, con las 2 dosis que tenemos, ambas vacunas protegen en contra de las variantes circulantes y en contra de la variante original. Doctor, ¿cuánto tiempo más hay que esperar por la llegada de la vacuna, el millón de vacunas de Pfizer? A partir de la tercera semana de este mes, nosotros esperamos recibir un embarque de dosis mucho más grande. En la primera semana vamos a vacunar 85,000 personas, la segunda semana 95,000 personas. Esperamos en la tercera semana poder vacunar cerca de 300,000 y en la cuarta semana 400,000 personas. Así que nosotros esperamos mínimo 800,000 personas
en lo que resta en el mes de julio y esperamos que en agosto y septiembre nos lleguen el remanente de las dosis, Flor. No producimos vacunas, dependemos de que el productor nos entregue lo que se ha comprometido a entregar y eso no va a ocurrir hasta la tercera y cuarta semana de julio. Doctor, todavía las vacunas no tienen licencia comercial, están aprobadas por emergencia. ¿Esto tiene implicaciones legales? Esa es una excelente pregunta, Flor. Y yo no soy abogado, así que ahí estoy entrando en un terreno que no es mi especialidad. Sin embargo, tenemos que irnos al proceso de autorización de emergencias de las vacunas para COVID-19. Hay un proceso predefinido que las autoridades regulatorias nacionales e internacionales definieron y estas vacunas que están autorizadas, todas han seguido ese proceso de investigación y cuando llegaron a el momento en que cumplían con la información de eficacia y la información de seguridad, se autorizó la vacuna. Entonces existe un marco regulatorio que se cumplió y desde mi perspectiva científica técnica, que no es legal, se ha cumplido con todo ese proceso. No es cierto que estas vacunas están en un experimento el día de hoy en las personas en que se está vacunando, porque estas vacunas cumplieron con todos los requisitos predefinidos para ser autorizadas para su uso de emergencia. Mientras la FDA, mientras la EMA, mientras la Organización Mundial de la Salud establezcan que estas vacunas han cumplido con todos los requisitos, yo creo que estamos dentro del marco regulatorio establecido y creo que no hay un proceso de experimentación con personas porque las vacunas están utilizando de acuerdo a lo que se estableció previamente. Vamos a cambio nuevamente, doctor. Ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el doctor Eduardo Ortega Barría. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el doctor Eduardo Ortega Barría, secretario de Senacid. Doctor, ¿las opciones de vacunas de Johnson & Johnson y Moderna quedan descartadas para Panamá? En el momento actual sí. Ellos no tenían dosis suficientes para darnos en el momento que nosotros las necesitábamos, que era precisamente en el tercer trimestre, así que ambas vacunas quedan descartadas para nuestro país. En el futuro, Flor, si requerimos un refuerzo en 2 años, estas vacunas serían consideradas nuevamente. Doctor, estrategias para motivar a los indecisos a vacunarse. Educarlos más, compartir más información de lo que está sucediendo en países que han logrado vacunar a un porcentaje alto de la población, darles, creo que esa información nacional. Nosotros necesitamos compartir más lo que está sucediendo en Panamá, decirles qué tanto la vacuna está disminuyendo la transmisión, qué tanto está protegiendo a las personas. Creo que eso refuerza más la confianza de que no solamente tienes información internacional, sino que tienes información nacional que refuerza esa confianza en las vacunas. Creo que ser más activos las sociedades médicas, creo que nuestros profesionales tienen que salir, aquellos que tienen mucha experiencia y compartir lo que está sucediendo y lo que ellos saben acerca de las ventajas de la vacunación. ¿Qué debería pasar con los médicos que están promoviendo la no vacunación? ¿Y cuál ha sido el rol del colegio técnico, del colegio médico y el consejo técnico al respecto? Yo creo que nosotros tenemos que reforzarles a esas personas que han sido entrenadas para favorecer la salud pública, que hay consecuencias cuando uno transmite esta información errónea. Y ahí, Flor, hay 2 temas relacionados con eso. Uno es que estas personas pueden ser incapaces de compartir información científicamente sólida, o 2 es que lo están haciendo para alterar la dinámica de vacunación. Ambas creo que debe de tener consecuencias porque el médico tiene la obligación de mantenerse informado, tomar decisiones y hacer recomendaciones que favorezcan la salud pública. Yo creo que el colegio médico debería tomar las medidas necesarias para que estas personas sean sancionadas si es necesario sancionarlas. Creo que es terrible que un profesional médico salga a hablar en contra de la vacunación cuando todo lo que se está recomendando está basada en información y en evidencia médica y científica publicada. Doctor, siendo tan serio, tan organizado, con mente de científico, ¿cómo usted puede manejar la incongruencia de las directrices ministeriales que van hasta en contra de lo que usted mismo recomienda? Este es un tema dinámico. La pandemia nos pone a nosotros en situaciones, Flor, donde tú tienes que tomar decisiones técnicas, científicas, pero también balanceadas con lo que tú tienes que hacer para la sociedad. Y te puedo poner ejemplos relacionados, por ejemplo, con cuarentenas y relacionados con toques de queda. No nos gustan, algunas personas piensan que no funcionan.
yo creo que sí funcionan, pero tampoco podemos extremarlas y podemos llevar a la sociedad a que esto lleve a consecuencias, por ejemplo, económicas que nos llevan a más pobreza y a más impacto en contra de la sociedad. Creo que tienes que mantenerte balanceado en la discusión técnica, logística, operativa. Hay cosas que queremos hacer que no podemos hacer y creo que eso es lo que me mantiene interesado en poder educar y contribuir con lo que me he entrenado durante los últimos 21 años en el campo de las vacunas. Doctor, ¿qué opina usted de la teoría de que en Coco del Mar inyectaron agua con azúcar? Esa es una pregunta difícil de contestar. Yo creo, Flor, que es terrible lo que ocurrió, creo que es ilegal, creo que es inmoral lo que ocurrió. No puedo aceptar que este grupo de personas pensantes e inteligentes hayan ido a vacunarse en un lugar en donde probablemente recibieron una sustancia que no era una vacuna. Yo estoy totalmente en contra de lo que ocurrió. Yo creo que tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado dentro del marco de la ley, pero yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Y tenemos que esperar la evidencia. Yo no he visto la información, Flor, relacionada si estas personas tienen una respuesta inmune de anticuerpos o no la tienen. Lo que sé es lo que vi en los medios, donde se compartía que un número de esas personas no tenían una respuesta inmune, pero no sé qué número de personas no la tienen. ¿Y qué tan fiable y confiable y seguro es que no les salga en los exámenes que tienen los anticuerpos? A ver, si fueron estudiados en el Gorgas, yo tengo que confiar que es el Instituto de Investigación que tiene la mayor experiencia. Aquí lo que yo diría, Flor, y aquí estoy hablando ya como médico científico, no como secretario nacional, cuando tú quieres evaluar si una persona fue recientemente vacunada o no fue reciente vacunada, lo que tú tienes que hacer es tomar 2 muestras con un intervalo de tiempo para que tú sepas si los anticuerpos están subiendo, los anticuerpos están bajando o los anticuerpos están manteniéndose al mismo título. Otra cosa que tienes que hacer es pruebas que demuestren que estas personas tienen anticuerpos contra la proteína S o tienen anticuerpos contra la proteína N, porque solo los vacunados van a tener anticuerpos contra la proteína S, mientras que los infectados en la comunidad van a tener anticuerpos contra la proteína N, además de la proteína S. Creo que aquí hay que tener un panel de expertos que asesoren a los que están haciendo la investigación judicial, porque aquí los expertos en estos temas tienen que dar su punto de vista y sus recomendaciones. Pero creo que es inmoral, creo que es ilegal y creo que esto, si está relacionado de alguna manera con las vacunas que llegaron al país, tiene que ser sancionado con las consecuencias más altas que la ley panameña permite. En este momento, doctor, en que se habla de cambio de gabinete, hay muchos colegas suyos recomendándolo como ministro de Salud. ¿Usted aceptaría este cargo en este momento? Yo no sabía que me estaban recomendando para ese puesto, pero yo, Flor, este es el puesto que a mí me gusta, este es el que yo quiero hacer. Creo que es el puesto donde mayor impacto tengo. Tengo 35 años de investigación académica y creo que es en donde mayor valor le ofrezco a este país. Y tengo 3 años para hacerlo y creo que tengo que crear las condiciones para que la próxima secretaria o secretario que llegue encuentre una secretaría donde pueda seguir trabajando y pueda seguir siendo productivo. Y por último, doctor, una respuesta de sí o no. Mascarilla, ¿podremos dejar de usarla este año o no? Yo creo que en casa sí, y creo que para Navidad y Año Nuevo sí. Creo que en lugares públicos no todavía. Creo que el próximo año va a ser mucho mejor. Y yo creo que las mascarillas, Flor, en algún momento yo las seguiré utilizando en algunos lugares, ¿no? Si yo voy a un consultorio médico y no sé si la persona que está al lado mío se está vacunado o está no vacunado, Flor, 15% de panameños no se están queriendo vacunar. Yo en lugares públicos, en el metro, por ejemplo, en el autobús, aunque tengamos 85% de vacunados, probablemente seguiría con la mascarilla. En el trabajo me quitaría la mascarilla, en casa me quitaría la mascarilla, pero creo que vamos a mejorar en el uso de la mascarilla para finales del año. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Eduardo Ortega Barría, secretario general de la CENACIT. Que tengan excelente día.